¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta entrevista con el académico Rodrigo Carmi. Ya les vamos a dar sus datos con más precisión en nuestro curso Momento Constituyente que impulsa nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Como les decía, vamos a estar conversando con el doctor en Filosofía Rodrigo Carmi, académico de nuestra facultad, y vamos a hablar de más contingente, el estallido, la Constitución. ¿Qué va a pasar con esta pandemia del coronavirus? Con él vamos a conversar. Profesor Carmi, muchas gracias, bienvenido y gracias por esta oportunidad de dialogar con todos nuestros estudiantes, que son muchísimos en Chile y en muchas partes del mundo. Lo recibo en mi oficina, como ves. Una linda oficina. Sí. Partamos por el tema del estallido social que motiva lo que hoy día podemos llamar este momento constituyente. ¿Cómo caracterizar eso que ocurre y cómo vincularlo con un momento constituyente? ¿Es lo adecuado? ¿Es complejo? ¿Provoca problemas, como dicen algunos sectores que dicen que bajo estas condiciones no se puede hablar de constitución? ¿Cómo lo ve usted? Mira, yo creo que es bien complicado lo que ha acontecido, porque desde el 18 de octubre a lo que hemos asistido básicamente es a lo que yo llamaría el acontecimiento de una revuelta. Y la característica central de una revuelta es que precisamente no tiene por objetivo la instalación de un nuevo orden estatal, o un nuevo régimen, ¿no? Y por lo tanto no necesariamente se puede hablar de una proyección constituyente desde el punto de vista de la revuelta. Me parece que justamente la revuelta instala un momento inicial destituyente, ¿no? En el que las formas institucionales habituales se han visto deslegitimadas completamente y al modo de una máquina de rayos X, ¿cierto? La revuelta ha permitido mirar el esqueleto del sistema neoliberal y ha mostrado al rey desnudo finalmente, ¿no? En eso consiste la función de la revuelta, que tiene por objetivo justamente, ¿no? El abrir un campo completamente nuevo, un campo de posibilidades, pero donde las posibilidades no están zanjadas. Por lo tanto, lo que la revuelta hace es justamente abrir un comienzo, el comienzo de una nueva época histórica, ¿ya? Pero que todavía esa nueva época histórica no está definida en sus contornos y en sus formas de elaboración. El segundo tiempo de esa revuelta es precisamente el momento constituyente, por decirlo de alguna manera, que es lo que desde el 15 de noviembre comienza a elucubrarse como el mecanismo institucional a partir del cual se va a establecer eventualmente, ¿cierto?, una nueva constitución y se va a redactar una nueva constitución. Yo veo que entonces son dos lógicas distintas, heterogéneas, ¿no? Una lógica, por así decirlo, nómade, ¿no? En el sentido de que la revuelta no se deja inscribir en un registro institucional claro y distinto, ¿ya? Pero que sin embargo abre posibilidades, ¿no? Y desata y libera a la imaginación popular del campo de la ideología, ¿cierto? Y por otro lado, una lógica sedentaria, o si tú quieres institucional, de carácter estatal, ¿cierto?, que instala la cuestión de lo constituyente como un elemento central, con cálculos previsibles o medianamente previsibles, donde eventualmente va a haber un plebiscito y la redacción de una nueva constitución. Son dos lógicas heterogéneas, donde la primera no se reduce a la segunda, sino que son irreductibles, pero donde la primera posibilita la segunda. Este sería el punto central. La revuelta abre un campo de posibles y posibilita, entre otras cosas, este segundo tiempo, que sería el momento institucional y donde de alguna manera estamos a puertas al plebiscito del 26 de abril, que seguramente se va a modificar en las fechas a propósito del advenimiento de la nueva pandemia, ¿cierto?, del coronavirus.
¿no? Ahora, antes de ir a hablar un poco del efecto de la pandemia en términos sociales y en términos políticos, este segundo tiempo, que va a estar postergado como casi todo el fútbol, por ejemplo, todo el deporte, pero este segundo tiempo tiene un correlato, o estaba teniendo un correlato, lo constituyente, en cabildo, en reorganización, Exacto. repolitización de la sociedad civil o reconstitución de la sociedad civil, que de alguna manera ahora queda un poquito en suspenso, pero ese momento, esa reconstitución, ¿cómo la califica usted dentro de este proceso? Porque no es el estallido, no es la revuelta, sino que es la respuesta más bien de la sociedad al proceso constituyente. Claro, yo diría que la creación de nuevos, o la invención de nuevos espacios de circulación de la imaginación popular, como los cabildos, las asambleas y los espacios locales en general, donde la gente ha iniciado una nueva conversación acerca de su presente, eso es parte de la revuelta. ¿Sí? La revuelta no es simplemente la gente que va a Plaza Italia y protesta, sino que también parte de la revuelta es la creación de nuevos agenciamientos, de nuevas organizaciones, ¿cierto?, que catalizan el proceso de imaginación popular antes que lo contienen, ¿no? Lo que ocurre con la política institucional es básicamente que tenía confiscada a la imaginación popular, y ahora las nuevas formas de organización popular que se han creado desde la revuelta, ¿cierto?, permiten liberar la imaginación popular y abrir un terreno de posibles que es totalmente inédito para la historia reciente de Chile. Es decir, el sistema que clausuraba completamente, el sistema constitucional, institucional y el sistema de los poderes fácticos repartidos, ¿cierto?, durante estos más de 30 años, ¿cierto?, impedía la liberación de la imaginación popular, y por lo tanto impedía que la gente se juntara a conversar cuestiones más allá de hola, ¿cómo estáis?, qué sé yo. Ahora nos vamos a concentrar a conversar para deliberar sobre ciertos asuntos públicos de la mayor relevancia. Por ejemplo, ¿qué sistema de salud queremos? ¿Qué tipo de educación queremos? ¿Qué nos gustaría hacer aquí, allá, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones son posibilitados precisamente por la revuelta, donde este tipo de organizaciones funcionan como catalizador de esa revuelta, ¿no? Bueno, en ese sentido me parece que no hay una distinción entre revuelta y organizaciones, sino que más bien esas organizaciones son parte de la pulsación a partir de la cual, ¿verdad?, irrumpe esta revuelta del 18 de octubre, ¿no? ¿Y usted ve estas nuevas organizaciones como una respuesta también al neoliberalismo en su expresión más bien cultural, de individualidad, de sálvate solo, de todo es mérito tuyo, a descubrir comunidad, a descubrir sociedad finalmente? Claro, yo diría que efectivamente la sonada popular que hemos estado experimentando en el último tiempo es una sonada absolutamente antineoliberal, ¿ya? Es decir, que pone en tela de juicio algunos pilares centrales del capitalismo financiero y de la racionalidad neoliberal que posibilita, ¿no?, el despliegue de ese capitalismo financiero, ¿no? Es distinto el capitalismo financiero de la racionalidad neoliberal, ¿ya? El capitalismo financiero es justamente el momento de acumulación de pura especulación financiera, ¿cierto?, que tiene una raigambre global, pero la racionalidad neoliberal es el conjunto de mecanismos y dispositivos institucionales, jurídicos, ya normativos, que de alguna manera catalizan el proceso por el cual el capital financiero se apropia completamente del Estado, ¿no? Hay que entender que el neoliberalismo no es solamente una ideología, no es solamente una teoría económica, es sobre todo una racionalidad gubernamental. Y una racionalidad gubernamental que comenzó a funcionar cuando las élites, por así decirlo, de finales de los años 70, terminaron apropiándose del aparato del Estado, y eso es lo que hace el neoliberalismo, apropiarse del aparato del Estado para transformarlo y reducirlo a tal punto de generar políticas de precarización a todo nivel, ¿no? Y me parece que la revuelta justamente hace eso, impugna ese régimen de precarización instalado por la razón neoliberal. ¿En qué sentido?, ¿no? A mí me parece que la revuelta instala o intenta restituir, o más bien intenta reinventar lo que llamamos mundo. El mundo está siempre hecho por otros, ¿no? Y por lo tanto el mundo también implica la posibilidad de contagiarse de algo, ¿ya? Porque uno se contagia con otros, ¿cierto? En cambio, la política neoliberal tiene por objetivo, ¿no?, destruir el mundo, que era un poco la idea que tú colocabas sobre el individualismo. Destruir el mundo, y al destruir el mundo, sustituirlo por el globo.
Cuando uno ve un globo, ¿qué es lo que es un globo? Un globo es una superficie totalmente plana y absolutamente transparente. Es decir, yo puedo caminar por el globo sin ninguna interrupción. Esa es la utopía de la transparencia comunicativa, de la imposibilidad de que el capital tenga una cortapisa, ¿cierto? Es decir, transformar a todos los seres humanos, a todas las sociedades humanas en globos. Y por eso se llama globalización hasta cierto punto. La revuelta lo que hace es intentar reinventar el mundo y por lo tanto ponerle cortapisas, ¿verdad?, a este intento de establecer un globo, ¿no? De sustituir el globo de sustituir el mundo por el globo, ¿no? El mundo, en la medida en que está hecho por otros, y otros no necesariamente humanos, también vegetales, parásitos, humanos, no humanos, en fin, ¿no?, es siempre opaco y trae siempre incertidumbre, ¿no? En cambio, el globo tiene la utopía de intentar establecer a todo bajo un régimen codificable y transparente, ¿no? Eso es lo que se quiebra ahora. Eso es lo que se quiebra ahora y por eso me parece que la irrupción de la revuelta inquieta sobre todo a los grandes intelectuales del poder, ¿ya?, en Chile. Porque los intelectuales del poder estaban convencidos de que todo era transparente a sus ojos, ¿no? Y lo que ha acontecido ahora es que ahora nos damos cuenta que las cosas no son tan transparentes porque hay una irreductibilidad del mundo que sobrevive, ¿cierto?, gracias a la revuelta, en orden a inventarse de otro modo, porque el mundo no está dado, sino que hay que inventarlo. La revuelta es un salto para inventar mundo. Y solo tú puedes inventar un mundo si tú imaginas otras cosas, otros posibles. Entonces, es interesante esto. Cuando los intelectuales del poder hablan de que hay que restituir la credibilidad de las instituciones, hay que preguntarse de dónde viene la noción de credibilidad. Y la noción de credibilidad es una noción teológico-política, porque remite al problema de la fe, en último término. Y la fe, como ustedes sabrán, no es solamente un concepto, por así decirlo, religioso, es ante todo un concepto civil que denota la relación de sujeción de un individuo para con un poder determinado. Es decir, hay fe, decía Cicerón, fides, cuando el esclavo se abandona al poder del patrón. Cuando tú depositas tu fe en el otro. Exactamente, y te abandonas completamente al poder del otro. Entregas el poder tuyo. La revuelta, en cambio, no quiere credibilidad, no quiere fe, no quiere una nueva fe, quiere una nueva forma de vida, ¿no? Quiere una nueva forma de vida y para eso hay que inventar mundo, no insistir en la idea del globo. Y por eso es que esta revuelta en lo inmediato es irresoluble, pero sí puede traducirse hasta cierto punto en el campo de la Constitución. Por último, profesor Carmi, estamos viviendo un momento bien particular con esto de la pandemia mundial, de coronavirus, etcétera. Bueno, está todo, no nos vamos a meter en el tema de su significado de salubridad porque no es nuestro tema, pero sí hay un efecto político inmediato, va a ser el cambio de fecha del plebiscito de todas maneras, y eso tiene toda una consecuencia de otro tipo de fechas también. Pero hay un punto que tiene que ver cómo se ha enfrentado este tema y cómo el modelo se ha hecho cargo de un tema que es al máximo comunitario y que pone en cuestión la salud privada y otra serie de cuestiones. ¿Cómo lo ve usted ese punto? Mira, yo lo veo en varios niveles. La primera cuestión que te diría es que nunca los virus en la actualidad son entidades naturales. Tal como sucedió con la gripe aviar, con la H1N1 en su momento, el año 2009, son producciones técnicas los virus, ¿ya? No quiero decir que alguien intencionadamente lo produjo para, por ejemplo, destruir a los chinos, ¿ya?, que podría ser. Más bien, el virus mismo es un efecto tecnológico preciso, ¿ya?, pero que tiene digamos, que te muestra que la mutación de los virus, que cada vez se está haciendo más frecuente, tiene que ver también con la devastación total que el capitalismo contemporáneo hace a la biosfera, ¿no? O sea, lo que está en juego es precisamente la biosfera, no es solamente la humanidad, ¿ya? No solamente lo humano, digamos, es la biosfera en su completa totalidad, ¿no? En la medida en que la biosfera está dañada, ¿no?, se producen nuevos virus que interpelan justamente el carácter común, no solamente de los seres humanos entre sí, sino de los seres humanos para con, ¿ya?, el mundo no humano. Y esto es lo que me parece tan interesante.
Es decir, nosotros estamos fuera de nosotros mismos en el instante en que nos proyectamos a lo no humano, ¿no? Entonces, estamos recibiendo virus permanentemente, bacterias permanentemente, ¿cierto? Chocamos con un árbol o le damos un beso al perrito. Siempre estamos en relación a lo no humano, ¿no? Y en ese sentido, ¿ya?, es bien interesante que lo común ya no es una categoría puramente humana que cierra en una categoría antropológica, por así decirlo, sino que es una categoría mucho más informe que interpela también al campo no humano en su totalidad, porque lo que está en juego es precisamente la destrucción de la biosfera, ¿no? Y en tercer lugar, totalmente cierto lo que tú planteas, es decir, en la irrupción del virus ha funcionado de manera parecida a cómo funcionaba la revuelta, en el sentido de que es un rayos X, una máquina de rayos X, que te muestra el esqueleto, ¿no?, de la racionalidad neoliberal y cómo ese esqueleto es absolutamente insuficiente, ¿verdad?, para hacerse cargo de la destrucción de la biosfera y para hacerse cargo de la dimensión de lo común que impugna precisamente este asunto, ¿no? La idea, por ejemplo, de establecer clases online, la idea, por ejemplo, de establecer incluso procesos electorales online, tiene que ver básicamente con el intento por parte del poder, ¿ya?, de separar a los cuerpos respecto de sí mismos, ¿no?, y evitar así el contagio. Pero resulta que el contagio es constitutivo, ¿verdad?, al carácter común que compartimos con los seres no humanos, digamos. Entonces, me parece que el coronavirus está mostrando facetas muy importantes que desnudan ciertos aspectos centrales de la filosofía contemporánea que habían sido dejados de menos, pero que también en el caso de Chile me parece que puede ser interesante pensar cómo para la elaboración de una nueva constitución se va a requerir de un sistema de salud público de carácter robusto que se haga cargo justamente del carácter común de no solamente de este virus, sino de todos los virus que existen, digamos. El neoliberalismo, cuando actúa de manera atomizada. Es decir, primero cerramos las escuelas aquí, la escuela allá, la universidad aquí, la universidad allá. En cambio, el carácter común se sigue difundiendo el virus, ¿no? Me parece que eso es un poco lo que está impugnando el virus, ¿no? El virus nos está mostrando también que los seres humanos, ¿no?, somos iguales, casi un poco bajo la metáfora de Calderón de la Barca, ¿no?, de cuando decía, bueno, al final todos nos morimos, seas millonario o seas pobre, finalmente todos nos morimos igual, digamos. O sea, el monólogo de Segismundo en La vida sueña. Exactamente. El segundo. Exactamente. Sueña el rey que es rey. Sueña el rey que es rey. Y eso es el poder, básicamente. Es un mal sueño o un buen sueño, depende de la posición en que uno esté, pero básicamente el virus lo que demuestra es la copertenencia que tenemos nosotros respecto del mundo en que habitamos. Entonces, digamos, hay una serie de factores políticos que ya están incidiendo. Estamos entrando ya en el estado de catástrofe. Tengo un temor, ¿sí?, y es que después de que pase todo esto, ¿ya?, ojalá las tecnologías que han hecho posible el aislamiento, ¿ya?, para contrarrestar la emergencia del virus, no se mantengan como si fueran tecnologías normales, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la posibilidad de que ahora sí, ¿no?, el mundo tecnocrático pueda decir, vamos a hacer de la universidad un espacio puramente virtual y entonces privarnos completamente de las conversaciones en común y los cabildos y las asambleas que van de la mano con toda esa conversación en común, ¿te fijas? Es decir, lo online nunca va a sustituir a esa conversación, ¿no?, aunque nos puede permitir salir del paso, digamos, pero el temor que tengo es que esas tecnologías no necesariamente se mantengan en momentos de normalidad, ¿no? Pero yo vería varios niveles respecto a la cuestión del coronavirus. El problema de la biosfera, que es una cuestión técnica de primera emergencia, ¿ya?, que el virus es lo que está mostrando es que se está destruyendo el mundo, digamos, ¿no? Eso es lo que está mostrando, que hay devastación. Y frente a eso, bueno, tenemos que organizarnos porque tenemos que inventar un mundo en que esa devastación no sea posible, ¿eh? Profesor Rodrigo Carmi, muchas gracias por la gentileza de conversar con nuestros estudiantes
en nuestro curso de Momento Constituyente. Y a ustedes, por supuesto, muchas gracias y sigan atentos en la relación con los tutores y la forma como se sigue desarrollando este curso. Muchas gracias.